capítulo 5, Primera de Pedro, gloria a Dios, capítulo 5, versículos 10 y 11. Ahí vamos a estar deteniéndonos en el mensaje de esta noche. Primera de Pedro 5, 10 y 11. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En este pasaje, al igual que la mayoría o todos los apóstoles, el apóstol Pedro recalca el hecho de que el venir al Señor, el venir a Jesucristo, es una obra de gracia en realidad. No fuimos nosotros los que buscamos al Señor, fue Él el que nos buscó a nosotros. Como la Escritura bien lo dice, no fuimos nosotros los que amamos primero al Señor, Él nos amó primero. Y por eso se entregó para que usted y yo podamos disfrutar de la salvación y de la bendición del Señor. Este texto que comienza hablando de la gracia es bien interesante porque esta gracia que el Señor da a nuestra vida, en algunas ocasiones esa gracia se manifiesta con padecimiento y sufrimiento. Y eso golpea nuestra mente y nuestra forma de pensar. Porque inmediatamente que hablamos de gracia, lo primero que viene a nuestra mente es misericordia, bendición y disfrutar esa gracia maravillosa de Dios. Pero cuando el apóstol Pedro escribe esto, nos da a conocer una manifestación de la gracia. Y es que en algunas ocasiones la gracia se manifiesta pasándonos por pruebas o pasándonos por dificultades. Y por eso el apóstol dice: el Dios de toda gracia que nos llamó después que hayáis padecido un poco. Y eso choca con nuestra mente porque normalmente nosotros queremos ser bendecidos por Dios. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios? Pero inmediatamente cuando hablamos de padecimiento, muchas veces rehusamos ese padecimiento y decimos: no, yo no quiero nada que ver con sufrir, nada que ver con padecer. Aún mejor, por ahí andan diciendo: pare de sufrir. Aleluya. Y de alguna manera es algo atractivo. Pero el apóstol Pedro deja bien claro que una de la gracia, una de la forma en que el Señor muestra su multiforme amor para la vida de los creyentes, a veces es pasándonos por procesos que duelen, pero que el efecto de ese proceso es importante en nuestra vida. Por eso usted ve que después de haber padecido un poco de tiempo, el Señor perfecciona, afirma, fortalece y establece. Lo que produjo el sufrimiento y el padecimiento fue mejor que haber padecido un poco. Y esto tiene que ver un poco con lo que hace unos días me parece que le hablé acerca de que como padres, ¿cuántos son padres aquí? Levanten la mano los que son padres. Como padres,
la idea que tenemos de hacerle bien a nuestros hijos es evitándole cualquier sufrimiento. La idea que tenemos como padres del amor a nuestros hijos es que nunca sufran, que nunca padezcan, que nunca les pase nada. Y por eso en muchas ocasiones los padres son extremistas y entonces no lo dejan hacer nada. No juega, no puede andar en bicicleta, no puede jugar con tierra, no puede. ¿Por qué? Porque le queremos evitar que no se enferme, que no se golpee, que no se caiga de la bicicleta. Queremos evitarle el dolor, pero en realidad también le evitamos crecimiento en su vida. En realidad también le evitamos desarrollo. Ahora, vea esto, por favor. Esa es la idea que nosotros tenemos a veces de ser un buen padre. Pero adivine qué, Dios sí es un buen padre, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que Dios es un buen padre? ¿Y sabe qué? Dios no nos evita el dolor. Dios no nos evita que nos caigamos. A veces Dios permite que usted y yo nos raspemos. Dios a veces permite que nosotros nos caigamos para enseñarnos crecimiento, enseñarnos una nueva etapa en nuestra vida. ¿Por qué? Simple, Dios mira más allá de lo que nosotros vemos. Nosotros vemos muy corto y entonces decimos, no quiero que se enferme hoy, no quiero que se golpee hoy, no quiere que se raspe hoy, no quiero disciplinarlo hoy. Pero Dios no piensa así. Dios siempre piensa en el futuro. Dios siempre piensa en la vida eterna. Y dice, lo que le va a servir en la vida eterna es prepararlo, es experimentarlo, es tratar con él para que hoy se pueda corregir lo que allá le puede servir de estorbo para entrar en el reino de Dios. Entonces lo corrige hoy Dios para que al final pueda entrar en el reino de los cielos. Entonces yo quiero que vea conmigo, por favor, acompáñeme en Tito capítulo 3, vamos a ver, déjeme ver aquí. Hechos capítulo 14, versículo 22. Entonces el padecimiento, por supuesto, no estoy hablando de todos los sufrimientos y todos los padecimientos. No todos vienen de Dios. No todos es el deseo de Dios para llevarnos a otro nivel. Pero note esto, por favor. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice, 14:22 de Hechos. Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas, ¿qué, hermano? Tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Mire, hermano, mire estas palabras de ánimo de los apóstoles. Las palabras del ánimo es, hermano, no te preocupes, ya va a pasar esta prueba, pero te va a venir otra. Aleluya. Mire, normalmente hoy solo queremos oír palabras de bendición. No, hermano, ya te va a pasar y vas a ver que después viene la victoria y nada más va a impedir que entres al cielo. Solo va a ser bendición tras bendición. Y eso no fue así, sino que ciertamente después de un padecimiento y un sufrimiento, Dios es el que levanta, hermano. Dios es el que sustenta, te lleva a otro nivel. Pero eso no quiere decir que no va a venir otra prueba. Eso no quiere decir que no va a venir otro padecimiento. Por eso las palabras de ánimo de los apóstoles aquí me llama mucho la atención, porque dice que les exhortaban a que permanecieran en la fe, recordándoles que era necesario que para entrar al reino de los cielos tuvieran que pasar muchas tribulaciones. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano?
Ahora, los sufrimientos y los padecimientos Dios los permite porque quiere hacer algo en nuestra vida. Quiere llevarnos a otro nivel. Y para eso tiene que pasarnos experiencias que, aunque son dolorosas, tienen un efecto en nuestra vida importante. 4 efectos, dice el apóstol Pedro ahí. Lo que vas a padecer, después que hayas padecido un poco, van a suceder 4 cosas en tu vida. Número 1, vas a ser perfeccionado. Volvamos al texto de Primera de Pedro y dice, el verso 10 dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ese poco de tiempo a veces son, aleluya. ¿Cuánto le pusiera usted a esa fecha, a ese tiempo? Por supuesto, ¿verdad? Como buen cristiano, un día, hermano, un día es suficiente. Quizás usted y yo diríamos, bueno, una semana basta para entender. Pero a veces se vuelve más tiempo. A veces son semanas, a veces son meses. Y hay algunos a los que Dios los trata por años para corregir lo que tiene que corregir. Pero recuerde, es una muestra de la multiforme amor de Dios, para que en aquel día estemos preparados para irnos al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, leámoslo entonces. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, hablando de Dios, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 4 efectos del padecimiento en la vida de un creyente. 4 efectos del padecer en Dios, en el propósito que Dios planteó en el sufrimiento para nuestra vida en algún momento. Y tomemos la primera. Él mismo os perfeccione. Fíjese que la palabra perfeccionar en ese contexto, en el original, quiere decir poner, oiga esto, poner en su lugar un hueso que fue quebrado. Aleluya. Poner un hueso en su lugar será doloroso, hermano. Aleluya. Yo recuerdo cuando estaba joven, que fue hace poquito, pero estaba joven, me llevaba a visitar mi papá la casa de mi abuela en un lugar llamado Palo Grande, en Suchitoto. Y en ese lugar, mis tíos y la familia de mi papá tenían caballos y nos permitían andar en caballo. Por la tarde había que llevar a que bebieran los caballos y nos daban varios. Y mi primo que vivía ahí, pues de plano se las sabía de todas, andar en caballo. Pero yo no era muy experto en eso. Pero podía, pero no era experto. Y nos subimos al caballo. Mi primo me dijo, y tú adelante. Era un caballo el que llevábamos nada más. Y adelante y yo me voy atrás. Y él iba atrás de mí. Y no llevábamos aparejo, es decir, no llevábamos asiento, solo llevábamos una cuerda. Eso era todo lo que llevaba el caballo. Entonces, como era muy larga, le di la cuerda a mi primo y resulta que mi primo le empezó a pegar al caballo. Y en algún momento parece ser que le pegó en algún lugar que no le gustó al caballo. Y el caballo empezó a dar de brincos. Pero yo oí y sentí que dio el primer brinco y mi primo se tiró y cayó parado. Pero yo no sabía cómo tirar.
y ni sabía cómo parar el animal, porque no se paraba. Y entonces empezó a correr y a relinchar. Un señor quiso detenerlo, pero siguió el caballo y de plano yo lo confieso, yo dije, no puedo seguir en el caballo, yo me voy a aventar. Pero me aventé, pero yo no caí parado. Caí casi de cara. Metí el brazo y este brazo, el brazo derecho, no se quebró, pero ya ve que aquí tenemos dos huesos, ¿verdad? Dos huesos. Y entonces se separaron. Y el brazo no se rompió la carne, no se preocupe, no se rompió. Pero cuando yo me vi sentado en el suelo, me vi el brazo estaba así, ¿ve? Y por supuesto estaba llorando, ¿va? Llorando. En eso llegó alguien a auxiliarme y me vio el brazo. Y me dijo, Señor, me dijo. ¡Clac! Y lo hizo llegar el hueso. Pero por supuesto, cuando hizo eso, pegué el grito. Pero me lo hizo llegar. Me fui para la casa, no dije nada, me fui a acostar. Nadie supo que me había caído. Lo que se extrañaron fue que el caballo llegó solo. Ya sabía el camino. Allá a la noche que vieron que no me levantaron, me fueron a ver. ¿Y qué fue lo que te pasó? Entonces el brazo estaba así, ya en su lugar, pero inflamado. Para hacernos llegar al lugar que Dios quiere, a veces nos tiene que agarrar el brazo así. Porque Él quiere que nosotros caminemos en santidad, que caminemos en el orden, que caminemos bajo la autoridad del Señor, que caminemos según su palabra y sus mandamientos. Pero perdone usted, pero a veces nuestros pies están así, mire. No está en el orden. Hacemos lo que queremos. Caminamos para donde nosotros queremos. Y a veces el camino que Dios nos ha trazado es un camino trazado de santidad y de bendición. Entonces, para hacernos llegar al lugar, nos tiene que ajustar Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, mire hermano, mire qué sencillo, que la mayoría de creyentes que yo conozco y aún los no creyentes, cuando estamos padeciendo algo, es cuando nos acordamos de Dios. ¿No le parece una verdad? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo, es que nos acordamos que Dios está ahí. Es que nos acordamos que necesitamos tener una relación con Dios. Nos acordamos que debemos buscarle a Él. ¿Sabe qué es lo que está haciendo con ese padecimiento? Dios, no es que Dios no nos ame. No es que Dios no nos quiera, no es que Dios no se da cuenta de lo que nos está pasando, nos está perfeccionando, está haciéndonos llegar al lugar que Dios quiere. Lea conmigo un pasaje en la Escritura y en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el verso 71, fíjese que David entendió, o el salmista entendió, que a veces los tratos de Dios nos enseñan mucho. Salmo 119, verso 71. Ahí está. Mire lo que dice. Bueno me es, por favor subraye ese versículo, hermano. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Esa frase, bueno me es, significa, Señor, gracias porque me trataste. Señor, gracias porque me humillaste. Señor, me sirvió la humillada. Eso es lo que está diciendo el salmista. Lo que está diciendo el Señor, me bajaste los humos. Porque a veces uno se le van los humos, hermano. A veces
A veces cree uno que no necesita de Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Orgullo. A veces cree que uno no necesita estar cerca del Señor, buscarle a Él. ¿Sabe qué significa? Que nos estamos volviendo independientes y que no queremos de Dios o no necesitamos de Dios. Entonces a veces Dios utiliza métodos, ¿para qué? Para humillarnos. Y el salmista dice: Señor, bueno me fue la humillada que me diste. Gracias por la humillada. Ahora estoy aprendiendo tus estatutos. Lea conmigo el verso 67 de ese mismo capítulo. Unos versículos antes, el verso 67 dice: antes que yo fuera humillado, oiga, antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Descarriado andaba, mas ahora, mire qué sedita se pone uno, hermano. Mire qué lindo se ponen los hermanos. Viera en el hospital, viera cómo bien suavecito se ponen los hermanos. Hermano, ore por mí, por favor. Ore por mí. Hágame el favor, venga a orar. Hermano, viera cómo me habla Dios aquí en el hospital. Fíjese que solo cierro los ojos y oigo la voz del Señor. Lo están tratando. Lo están tratando. Nos bajaron los humos. Y ahora, Señor, guardo tu palabra. Número uno, entonces, Dios en medio de los tratos perfecciona nuestra vida. Nos hace llegar al lugar que Dios quiere que tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, el versículo de primera de Pedro dice: os perfeccione, os afirme. La palabra afirmar es hacer de alguien una persona sólida. Eso es afirmar. Volver a alguien una persona sólida. ¿Por qué? Porque no todos viven una vida sólida. Pero las pruebas, las dificultades llevan ese propósito. ¿Se acuerda que el anhelo de Dios cuando Él venga es que nos haya haciendo qué? La voluntad de Dios. Que nos haya haciendo qué? Cumpliendo la palabra. Usted recuerda que si nos ha dejado haciendo un servicio, que nos encuentre el Señor como buen siervo. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Por qué? Porque entonces le dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra al gozo de tu Señor. Parte de lo que Dios hace en medio de las pruebas y los sufrimientos es volver nuestra vida a una vida sólida, para que cuando Él venga estemos preparados. Lucas capítulo 22, verso 31 y 32 habla acerca de Pedro. Otra vez, solo que aquí hablan del trato del Pedro. Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. ¿Lo tiene, hermano? Dice: dijo también el Señor, es el Señor el que está hablando, y dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, ¿qué dice, hermano? Confirma a tus hermanos. Fíjese, hermano, que todo parece bien hasta la frase que el Señor dice: pero yo he rogado por ti. Hasta ahí todo está bien, porque el Señor le acaba de decir: fíjate, Pedro, o fíjate, Simón, que el diablo te está pidiendo para zarandear, pero yo he rogado al Padre. Y uno dice: gloria a Dios, ya fui libre, ya el Señor oró por mí, ya rogó Jesús al Padre, entonces no me va a pasar ningún mal, no me va a suceder ningún daño. Pero el Señor sigue en otra frase y le dice: y yo ya rogué que tu fe no falte. Es decir, vas a tener que pasar la prueba, pero la fe no te va a faltar. Qué lindo así, hermano.
Y no es lo que el Señor hace con nosotros cuando estamos pasando por angustias o por aflicciones. No crea, hermano, que el Señor está allá cruzado de brazos. No, el Señor está orando. La Biblia dice que Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre. Y a saber si una de la intercesión es: Señor, en esta prueba, Señor, que no le falte la fe, que no se rinda. Señor, yo pido porque no se rinda, porque no venga espíritu de temor, porque no venga espíritu de miedo. Señor, yo oro por él para que no vuelva atrás. Señor, auméntale la fe. Él está intercediendo y está orando por nosotros para que salgamos al otro lado de la prueba. En otras palabras, el Señor no va a evitar los mares y los ríos, pero puede abrirlos para que pasemos en medio. Usted recuerda que el pueblo de Israel lo llevó hasta el Mar Rojo, y a la orilla del Mar Rojo, hermano, no había salida. No había forma de salir. Estratégicamente, militarmente, fue la peor decisión, si pudiéramos verlo así. Fue la peor decisión en estrategia militar, llevarlos a la orilla del Mar Rojo. ¿Cómo iban a salir de ahí? ¿Cómo iban a salir de ahí? Si atrás de ellos estaba Faraón y su ejército, y en el otro lado estaba el Mar Rojo, ¿para dónde agarraban, hermano? Era muerte segura. Pero déjeme hacerle una pregunta, y yo sé que usted va a contestar bien. ¿Quién los llevó a la orilla del Mar Rojo? Fue Dios. No fue el diablo. Faraón venía detrás, como no, eso fue después. Pero fue Dios el que los llevó al Mar Rojo. ¿Para qué? Para enseñarles que cuando no hay caminos, cuando no hay salida, tu única forma de salir ahí es mirar hacia arriba, de donde vendrá tu socorro. Viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Dele un fuerte aplauso al Señor. La única manera de salir era hacia arriba, mirando hacia arriba y poniendo los ojos en Él. Él abre un camino para que podamos salir. ¿Cuál era la intención del Señor? Mostrarles que Él tiene el poder de abrir caminos donde no hay caminos. Mostrarles que Él es el Dios de su salvación. Pero los llevó a una crisis. Una crisis en la que seguramente y bíblicamente está comprobado en que muchos, hermanos, tiraron su fe en ese momento. La mayoría tiró su fe ahí, diciendo: Señor Moisés, ¿para eso nos trajiste aquí? ¿Para venir a morir aquí? ¿Para eso nos trajiste, Moisés? Allá nos hubieras dejado, si allá por lo menos habían cementerios, allá habían comida, allá había melones, había otra vez. ¿Para esto nos trajiste? La mayoría, bueno, todos, no pasaron la prueba de la fe. Pero el Señor les mostró que Él podía sacarlos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, segundo elemento, ¿por qué Dios nos permite pasar por sufrimiento o por pruebas? Porque Él quiere afirmar nuestro corazón. Él quiere que nos volvamos una vida sólida. La vida sólida en Cristo es el que permanece hasta el final. Apocalipsis dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Como diciendo, el que es firme hasta el fin, el que es sólido hasta el fin, esos van a ver, o vamos a ver, la salvación del Señor. Número 3, tercer elemento. El apóstol Pedro dice: Él mismo os perfeccione, Él os afirme y Él fortalezca. Él fortalezca. La palabra fortalecer significa llenar de fuerzas para que puedas superar una situación o para que puedas superar una crisis. Llenar de fuerzas. ¿Esto de qué nos enseña? Nos enseña que no debemos depender de nosotros mismos. Nos enseña que debemos depender de Dios.
de la fuerza que viene del Dios de los cielos. Leemos segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl, oiga, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba, ¿qué dice, hermano? Fortaleciendo. Y la casa de Saúl se iba debilitando. ¿A qué se debía, hermano? ¿A qué se debía el fortalecimiento de David y la debilidad de Saúl? ¿Se debía a que Saúl se estaba poniendo viejo? En realidad no. En realidad se debía a que el respaldo de Dios se estaba apartando de Saúl. Y el respaldo de Dios, la presencia de Dios, estaba con David. Y por la presencia de Dios, David era más fuerte, David era más ágil, David tenía más victorias. Pero por la falta de presencia de Dios en Saúl, Saúl se iba debilitando. Bueno, mire qué tanto se debilitó Saúl. Y no estoy hablando de la fuerza física. Qué tanto se debilitó Saúl en su área espiritual, que terminó consultando a adivinos, hechiceros. Fue a consultar a la hechicera de Endor, a la divina de Endor. Le fue a preguntar si Samuel, ¿qué había dicho? ¿Qué decía Dios de ella, de él? ¿Qué iba a pasar con su reino? ¿Qué iba a pasar con lo que Dios le había delegado? Fue a consultarle a una divina. Hermano, su fe se había venido abajo. Su fortaleza en Dios se había venido abajo. Ya no hablaba con Dios para nada. Y por supuesto, Dios tampoco le respondía ya. Dios se había apartado de él. Hermano, el peor negocio que podemos hacer en nuestra vida es apartarnos de Dios. La peor decisión que podemos tomar en nuestra vida es apartarnos de los caminos de Dios. No está escrito que separados de Él, ¿qué dice, hermano? Nada podemos hacer. ¿Y nada qué es? Nada. Ah, no, pero me va a salir bien esto. No, nada. No le sale a uno, pero ni la ciguanaba. Nada. Todo lo que emprende, todo lo que quiere hacer, no, nada. No funciona, no sirve. Cualquier decisión, cualquier camino que uno toma separado de Dios, no nos va a funcionar. Se seca nuestra vida. Como el pámpano, como las ramas, es cortada de un árbol. Dura unos días. Una rama cortada de un árbol dura unos días. Su verdor, su vida dura unos días. Pero a los pocos días sus hojas se secan, se caen, su verdor se vuelve seco, se vuelve una rama y solo, mire, las ramas secas, ¿para qué sirven, hermano? ¿Usted sabe para qué sirven las ramas secas? Para el fuego. No es, hermano, un extraño que el Señor haya hablado de las ramas que se separan y las ramas que se secan. No es extraño. Pierden la vida, se mueren espiritualmente y lo último que les queda es servir de alimento al fuego. Pero no el fuego de Dios, sino las llamas de aquello que también va a arder por la eternidad. Separados de Dios no nos funciona. Pero como el Señor mira de lejos y mira hacia el futuro, entonces Él permite esas aflicciones, porque sabe que en esas aflicciones Él es el único que puede fortalecer nuestra alma. El Señor los perfeccione
los afirme y ¿qué dijimos? Los fortalezca. ¿Cuántos queremos ser fortalecidos por el Señor? ¿Usted recuerda la historia clásica de Sansón y su fuerza? No era el pelo, hermano, no eran las quedejas, en realidad era el respaldo de Dios, la presencia de Dios en su vida. Hizo lo que él quiso. Otra vez vienen los filisteos, voy a volver a salir libre. Pero al final el Señor se aparta, se separa, y entonces queda a expensas del enemigo. Es llevado esclavo. Hermano, el Señor nos sacó de la esclavitud, no para volver a la esclavitud. Abrió nuestros ojos. Sansón perdió sus ojos, perdió la visión, perdió para dónde iba, pero sobre todo perdió su fuerza. ¿Por qué? Porque había perdido la presencia de Dios. Le permitieron al final, con arrepentimiento, con oración, volverle la fuerza por unos instantes, nada más. Pero ¿para qué pasar por ese valle si podemos tener la fortaleza de Dios sin separarnos del Dios de los cielos? Amén, hermano. Y número 4, vamos a ir terminando. El apóstol Pedro usa la palabra Él os fortalezca y establezca. Oiga esto, fíjese que la palabra establecer ya no es solamente una firmeza sólida, sino que es una firmeza que es permanente. Es establecernos para que permanezcamos firmes y sólidos por todo el tiempo. Eso es algo estable. Por eso se usa la palabra estable. Algo estable es algo que no va a cambiar por mucho tiempo. Algunos a veces pensamos en los trabajos, en las amistades, en las relaciones, y decimos, bueno, pues yo quiero algo estable. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que esté firme por mucho tiempo. ¿Cuántos saben que Dios es estable, hermano? Dios es estable. Tan estable que no cambia nunca. Tan estable que pasan los tiempos y Él no muda. En Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Sigue siendo el mismo Dios. Démosle un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Dios es estable. Ahora, si Dios es estable, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros seamos? Pues gente estable, gente firme. No gente que cambia de opinión día tras día, o cambia de opinión según la luna. Aleluya. Eso ya sería medio lunático, ¿ah? Depende de cómo están las olas del mar, depende de cómo salió la luna. No, lo que Dios quiere es que seamos gente estable. La Biblia dice, el apóstol Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Toma una decisión hoy, mañana cambia, pasado mañana es otra. Algo así como el clima en Houston. Aleluya. Hay un dicho en Houston, usted lo sabe, ¿verdad? Hay un dicho en Houston: si el clima de Houston hoy no te gustó, no te preocupes, mañana ya es otro. Un día es soleado, otro día llueve, otro día amaneció frío, es variable. El clima es variable, pero el creyente no debe de ser variable. El creyente que busca a Dios debe de ser constante en todos sus caminos. Los apóstoles fueron probados. Les dijo el Señor cuando muchos de los discípulos se regresaron atrás.
en Juan 6:66. Y desde ese día, dice, muchos de sus discípulos se volvieron atrás, dice. Se dio la vuelta el Señor a los discípulos y les dijo: ¿y ustedes qué? ¿Se van a ir también? Váyanse, si quieren irse, váyanse. Pero ¿qué era lo que estaba haciendo el Señor con esa manifestación, con esas palabras? Estaba probando la fe de ellos. ¿Se van ustedes también? ¿Quieren irse? Y el apóstol Pedro, otra vez, y esto que no lo habían tratado todavía, el apóstol Pedro se levanta y le dice: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando le amaneció oscuro el día, ¿se fue Dios de nosotros? No. Cuando amaneció con tormentas el día, ¿se fue Dios de nosotros? No. Cuando amaneció soleado, hoy es un buen día de picnic, hoy está Dios con nosotros. No. Él está en la tormenta, Él está en lo nublado, Él está cuando el sol está claro, Él está cuando la noche es muy oscura. El Señor nunca te va a dejar, pero está probando tu fe, como tú vives o como vivo yo. Pero después de las pruebas, Dios va a hacer 4 cosas en nuestra vida. Va a perfeccionarnos, va a afirmarnos, va a fortalecernos y va a establecer nuestra vida, para que cuando Él venga estemos preparados para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo enfrentamos nosotros los problemas? Señor, ¿te olvidaste? No, Él está trabajando en nosotros, porque una muestra de su multiforme amor de Dios para nosotros, ¿cómo no es bendecirnos? ¿Cómo no es derramar regalos, es derramar bendiciones, es levantarnos? ¿Cómo no? Esa es una muestra del amor, pero también el sufrimiento o el padecimiento es una muestra del amor de Dios, porque te está preparando para cuando Él venga. Póngase de pie conmigo, por favor. Vamos a orar al Señor. El apóstol Pablo, en establecer, dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, que es en Cristo Jesús. Una persona estable es una persona que nunca deja de correr detrás de la meta, que es en Cristo. No sé qué está pasando en tu vida hoy y no sé qué tipo de pruebas puedas estar pasando. Lo que sé es que Dios está trabajando. Está trabajando en nuestro interior. Está haciéndonos llegar el hueso a donde tiene que estar, aunque duela, pero te va a hacer llegar al lugar que Dios quiere. Cierre sus ojos un momento. Cerramos nuestros ojos un momento y le decimos al Señor: Señor, enséñame, aún en medio de las pruebas y en medio del sufrimiento, pueda entender que tú estás trabajando en mi vida. Aleluya. Si usted vino necesitado hoy, y si usted siente que Dios está probándolo, tratándolo, o alguna situación en su vida, ¿por qué no se viene a presentarlo delante de Dios?
y a decirle: Señor, yo quiero ser hallado fiel. ¿Por qué no se viene aquí adelante conmigo a decirle: Señor, toma mi necesidad, toma mi prueba? No la quites. Enséñame lo que vas a hacer en medio de la prueba. Dios no te va a quitar los mares, no te va a quitar los ríos que tienes que cruzar, pero te puede abrir una puerta. Te puede abrir una puerta para que puedas ver la misericordia del Dios de los cielos. Pero en todo ese proceso, Dios está trabajando en tu interior. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. ¿Te animarías en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad? ¿Te animarías a darle la gloria a Dios? Diciéndole: Señor, tuya es la gloria. Aleluya.